vamos a hablar con Manuela Castañera, dirigente nacional del Nuevo Más. ¿Cómo estás, Manuela? Acá Maxi Sardi te saluda. Hola Maxi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas Muy gracias por bien. tu llamado. ¿Qué pasa con las organizaciones sociales, los movimientos piqueteros en líneas generales, hoy acusados de haber estafado al Estado y probablemente también a los pobres? Estoy muy preocupada por la discusión y la verdad que alegro que tengamos esta conversación porque creo que en el debate también, obvio, se necesitan todas las voces a este respecto. Y te digo una cosa, lo que más me preocupa es una opereta para intentar deslegitimar y desacreditar a las organizaciones que buscan combatir la pobreza, a las organizaciones que además son... ellos mismos dicen desde el gobierno, las más grandes, y que son las opositoras al gobierno. Entonces, en vez de hablar, por ejemplo, dicen, bueno, que el robo del Estado, que esto, lo otro, en vez de hablar, no sé, qué pasó con Vicentín, qué pasó con el Correo, como que vos te encontrás con este doble estándar y de dónde estarían las faltas y dónde no, y resulta que las faltas siempre están en las organizaciones que son opositoras al gobierno y que... reclaman por lo justo. Además digo, si dicen que las organizaciones sociales se enriquecen, yo no formo parte de ninguna organización social, pero aquellos que se enriquecen su producto del Estado, de la política, no sé, viven en Punta del Este, en Puerto Madero, Beliboni vive en Bursaco. Entonces, me preocupa que crezca un discurso de odio, y que ahora sobre eso se monten campañas como que es mentira que no hay hambre, que es mentira que es mentira que hay hambre, que es mentira que hay comedores, que había la mitad de lo que decían que había, que es mentira que no llega la comida a los comedores, que es todo mentira. En un país donde el gobierno de Milei, más que dar pan y circo, da circo de hambre. Eso es lo que hay en Argentina. Entonces, estamos discutiendo entre el hambre y la miseria y aquellos voceros de los problemas sociales mayoritarios, de la desocupación, en un país con inflación, en un país con una línea de pobreza cercana para el INDEC a 800.000 pesos, pero para ATE-INDEC arriba del 1.000.000 de pesos, y el salario mínimo vital y móvil en torno a los 200.000, donde el salario en dólares se vio caído, donde empieza a haber despidos y suspensiones, donde empieza a haber un montón de problemas. Bueno, ahora aparece esta campaña. Además te digo otra cosa, me preocupa muchísimo la metodología que se utilizó, que hayan ido a la madrugada, que es ilegal, que hayan incomunicado a las personas durante el allanamiento, que hayan allanado, hayan utilizado policía de civil y gente de civil, que hayan amenazado para pedir ir también a allanar sin ningún tipo de orden a parejas o familiares. ¿Cómo sin ningún tipo de orden? Acá entiendo que hay un juez detrás. Lo que denuncian los abogados y las organizaciones es que esos policías de civil les pedían domicilios, por ejemplo, de las parejas de las personas que estaban allanando, que no tienen nada que ver con la causa. O sea, decían, dame el domicilio de tu novia para que la vayamos a allanar, que no tenía nada que ver con la causa. ¿Qué es esto? Una campaña del miedo. Es una campaña del miedo contra las organizaciones. Perdón, la policía no decide espontáneamente allanamientos, obviamente tiene que haber un juez detrás, si no, obviamente es ilegal. Exactamente, y por eso te digo que es totalmente, que pareció, más que un allanamiento, pareció una metodología de la dictadura, la que utilizaron ayer en la madrugada para realizar esto, en una causa donde además, te aclaro, que no hay ni detenidos y no hay todavía indagatorias, y donde el juez en un principio había dicho que no era necesario ir por los allanamientos, que investiguen primero. Y que este fiscal, que además no investiga a los poderosos, pero sí a los pobres y a las organizaciones, no a los pobres te digo, a los pobres que se organizan. Ese es el odio que hay. Son los trabajadores desocupados que se organizan. A esos sectores los van a indagar de esta manera. Yo, honestamente, estoy indignada por esta campaña. Entiendo tu indignación. Lo escuchamos a Beliboni esta semana, dijo, ojo, yo no pongo las manos en el fuego por nadie, no niego que pueda haber gente que haya pedido dinero. Hemos visto, digamos, además, los expedientes de un montón de agrupaciones que no estaban registradas en una plaza, que venían flojas de papeles. Sí, entiendo, y vi lo que dijo Beliboni, por supuesto.
estamos hablando de organizaciones que tienen cientos de miles de personas, pero acá la desacreditación no es sobre un sujeto o un individuo que al mismo esa es tiempo la forma pregunta. parte de una organización. ¿Tienen cientos de miles de personas? Allá alguien me pregunta, me dice, che, tal agrupación, ¿quién es el líder? Esperando que yo le devolviera un nombre importante. Le digo, mirá, tengo que ir a fijar. Bueno, fulano de tal. Ok, fulano de tal. Fulano de tal no es un líder hiper conocido. Debe tener 1000 seguidores en sus redes. La agrupación en sí no es tan conocida. Movían un montón de gente, son representativos. Voy a esto. Las votaciones del último año indican que no. No entiendo tu pregunta, y las votaciones y la comparación con ¿Son esto. representativos de quién? ¿A quién representan? Son organizaciones sociales. Bueno, ahí hay dos cuestiones. En primer lugar, son organizaciones sociales. Para que si no se entiende la pregunta, la reformulo. Yo digo, porque son relevantes, le dan de comer a un montón de gente. Eso digo, Exacto. yo no puedo conocer a todos, y esta es la aplicación, pero digo, ¿existen? ¿Le dan de comer a gente? ¿A cuánta gente? Bueno, ese es el ¿Dónde? problema. Claro que sí. Exacto, Maxi. Está buena la pregunta para aclararle a la gente, no solo en boca de aquellos que están negando la existencia de movimientos sociales y demás. Claro que existen. Existen tanto que de hecho los odian cada vez que cortan la 9 de julio. Y existen tanto que los ven en la calle. Y existen tanto que las quieren meter presas a las mujeres de esas organizaciones por llevar a sus hijos porque no tienen a dónde dejarlos cuando reclaman porque no tienen que darles de comer. Existen tanto que organizan a los barrios y que cuando esas organizaciones sociales se retraen, lo que crece es el narco. Esta política de Milei puede transformar a la Argentina en El Salvador. Gobernar políticas individualistas, que aquellos que se organizan contra la pobreza son una mafia. No, los que se organizan, justamente el narco es la salida individual. Justamente el narco, eso es la mafia. Es la salida individual, además de totalmente delictiva. Estos son organizaciones comunitarias, se organizan con asambleas, van a los barrios. Yo entiendo la declaración de Berigoni, son organizaciones gigantes, son reales en los barrios, que hay que meterse en los barrios para conocerlas. Es un gobierno que dice que lo votó el 56%. Pero para mí, sí, pero no mueve a nadie. No lo apoyan ni las palomas. Y en realidad lo que está haciendo ahora es apoyarse en las fuerzas de seguridad y en utilizar métodos de amenaza, campañas de desprestigio, apoyarse en metodología inconstitucional e ilegal, como el protocolo, que ellos dicen, bueno, queremos regular la protesta. La protesta social es un derecho constitucional, además es un derecho humano reconocido internacionalmente. Y ahora dicen, bueno, las calles no. Pero Bullrich cuando salía contra las medidas por los protocolos sanitarios, sí cortaba las calles, pero si salimos por el hambre, no. Entonces el problema no es la protesta, el problema es quién protesta y por qué protesta. Y que ellos reprimen cada vez que hay una voz disidente. Yo veo un gobierno que se apoya en las fuerzas de seguridad en métodos inconstitucionales, profundamente antidemocráticos. ¿Por qué inconstitucionales? Porque que corten la calle también es inconstitucional, que no dejen circular también es inconstitucional. Vos sabés que ese debate los constitucionalistas lo han dado mucho, pero siempre en la Constitución cuando hay derechos contrapuestos hay hay un esquema por el cual un derecho prima. Y lo que siempre se ha dicho es que prima el derecho democrático a la protesta por sobre el derecho al corte de calle. Hay muchísimos escritos sobre esa cuestión. Pero además acá, igual te digo, en ningún momento no sé, el Inca, estaban pacíficamente en un medio de un acto y llegaron y los reprimieron. Entonces salió Leo Baraglia, salieron actores, actrices, no te digo solo la izquierda o los movimientos sociales. Hemos estado pacíficamente en movilizaciones cuando se ha tratado en otros momentos de la ley de bases. Yo me acuerdo en su momento en febrero y estábamos pacíficamente y nos llenaron de gases y fue un escándalo lo que pasó. ¿Van a hacer algo? ¿Van a movilizarse si se trata en el Senado la ley de bases? Se espera una importante movilización. Nosotros sin duda desde la izquierda vamos a estar acá. La discusión me parece importante es si la CGT va a llamar al paro y va a terminar de convocarlo el 23 o no. ¿Otro paro más? Y para mí sería importantísimo, porque la verdad que... Sí. ¿Cuál sería el motivo de un paro general ahí? Porque generalmente los paros no salga la ley de bases. O sea, es político. O sea, la idea es no sale la ley de bases.
Obvio, claro Ok. que sí, todo es político, lo que hace Milei también es político. La reforma laboral es política, vender todos los recursos naturales y sin ningún tipo, dejar a criterio del mercado y de los privados los recursos energéticos del país, en lugar de tener algún mínimo de soberanía, es político, que estén pisados, el único precio pisado en la Argentina sea el salario, es político. Entonces, claro, que tiene que haber un paro y que los trabajadores se tienen que expresar y mucho más por toda la confusión y la manera de tratar esto, porque además hacen una campaña diciendo esto es una reforma laboral light. ¿Qué light ni light? O sea, esto es una reforma laboral que te busca sacar indemnizaciones, que te busca imponer de vuelta el impuesto a las ganancias, que te quiera decir que es mejor que en vez de un periodo de prueba sea de 3 meses, sea de 12 meses. Hay mucha confusión con eso. Y pueden estafar a los Sí, 12 es trabajadores. para las pymes, para las micropymes, ¿no? Para gente que tiene hasta 5 empleados. Ujú. Ese no es un mega Pero eso empresario, no se ¿no? resuelve sacándole derechos a los trabajadores. Okay. Si quieren No, promover a los las derechos se han micropymes, perdido les en el tienen que dar camino, los Manuela, subsidios. también tenemos que ¿Cómo? se han perdido muchos derechos en el camino. Hoy está lleno de Sí, monotributistas, digo, el sí. empleo Y eso ha privado y sido en el registrado gobierno no ha kirchnerista. crecido. ¿Cómo? Y eso ha sido en el gobierno kirchnerista, en el gobierno de Alberto también, Sí, que ha bueno, habido Alberto una no tuvo cierta ningún paro. recomposición del empleo Mm, con total precariedad laboral. mm, Por ejemplo, la situación de los trabajadores de reparto, que hace un montón de tiempo, nadie paga ningún solo impuesto, los trabajadores no tienen un solo derecho. Si les pasa un accidente de camino, el mensaje de la app es dónde está la pizza sí. y no si el trabajador está vivo o está muerto. Y eso también pasó con el gobierno anterior. O sea, que además ahí nos mete por qué ganó Milei, para mí, con una gran responsabilidad del gobierno anterior. Por supuesto, ahora el problema que hay ahora es que este gobierno es un desastre. A mí además Milei, te lo digo Pero, así como perdón, lo pienso. Manuela, Sí, está bien, yo te entiendo y los sí. planteos tienen lógica. Ahora, viste que es muy fácil, uno dice, che, la culpa de este, la culpa de aquel. Yo siempre pregunto lo mismo, ¿por qué no creció la izquierda? ¿Por qué ante una situación de falta de respuestas en las dos coaliciones más grandes se hizo un giro a la centroderecha? ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron ganar ese segmento? Que era tradicionalmente, el joven sobre todo, que era tradicionalmente de Bueno, izquierda. sobre el segmento de los jóvenes te voy a poner un montón de, digamos, interrogantes en relación a esa afirmación, porque el último 23 en la movilización por la universidad hubo más de 2 millones, 1 millón y pico de personas a nivel nacional en la calle, la mayoría de ellos eran jóvenes y tenían carteles contra Milei. Así que ahí hay que relativizar. A mí me parece que en la Argentina se ha hecho experiencia, te digo, con todos los gobiernos, con todos tipos de gobiernos. Gobernó la dictadura, y sabemos lo que eso significó, los 30.000, la ultraderecha ahora, estuvo el peronismo neoliberal, estuvo el progresismo, pero nunca se hizo experiencia con la izquierda. Y bueno, yo creo que es un momento para que la izquierda, que además creo que de alguna u otra manera tiene que unificarse, sea una alternativa política para lo que pasa ahora, porque este gobierno, porque realmente, te lo voy a decir así, yo quiero que le vaya mal a Milei. Estoy cansada de escuchar a la gente que le dice, y a dirigentes políticos tradicionales que dicen, bueno, no quiero que le vaya bien al gobierno, como dijo Cristina. Yo quiero que le vaya mal a Milei, porque el bien de Milei es el mal de los trabajadores, y yo estoy incondicionalmente con los trabajadores. Y porque este gobierno, que además, te digo, personalmente, a mí Milei me da asco, yo jamás ni siquiera lo saludé cuando he polemizado con él o he estado en los medios, y ya desde el año pasado, en una confrontación en un canal de televisión, le dije, tu plan económico es el de la dictadura, es el de Videla. Y es lo que estoy viendo ahora. Es un plan de regalar todo, de importar todo, de destruir el salario, de endeudamiento, Ahora, y que este además mensaje, Manuela, profundamente perdón, de si antidemocrático. no sos como yo, o como yo pienso, sos la dictadura, sos Videla, no es más polarización. Y digo, hasta acá mucho no ha servido, ¿no? En términos políticos. Digo, ¿no? Pregunto. Lo que pasa es que la polarización la pone el gobierno, que no para de atacar Mm. y no Bueno, pero para vos me de decías que de provocar. antes tampoco lo saludaste. ¿Cómo? Vos me decís, yo Perdón. ya, desde que era diputado, no lo saludaba a Milei. Sí. Digo, ¿Y pues eso cuál es no el es de ahora. problema? No, digo, no es de ahora. Es como si, che, ahora que es gobierno. Porque doy cuenta de lo que significa mi ley y Mm, de lo que ha sido siempre. mm.
y que no era una cosa para minimizar y de lo que opino, que no es una cosa más, es una cosa ultraderecha. Entiendo. Que es un tipo que es violento, que es un tipo que además ha negado, que además es misógino. Nosotras somos la mitad más uno de la población argentina y no quiere reconocer ni la A, entonces las mujeres nos sentimos brutalmente excluidas en su gobierno, que ha negado al colectivo LGBT y a la masacre que significó la semana pasada, el asesinato, el lesboicidio de las mujeres de Barracas, y el gobierno haciendo mofando que eso no existe a través de su vocerucho, ¿entendés? Que también, te digo, lo tuve que desbloquear de Twitter para ir a criticarlo, porque lo tenía bloqueado también, porque son todos sectores que venían diciendo cosas aberrantes y con manejo ultraviolento. Y además, y con esto también cierro la idea del problema que veo con el gobierno. Hoy festejan que tienen 8% de inflación. Sí. ¿Qué festejan, Maxi? ¿Qué festejan? ¿Que el tercer producto más comprado del hot sale es jabón para lavar? Esta es la Argentina de Milei, donde no llegás a fin de mes, donde usan métodos antidemocráticos para decir que están haciendo la justicia, donde dejan que todos los que más tienen se afanen todo, donde te revientan a golpes y encima te discriminan. Bueno, ¿sabes qué? La polarización existe porque el gobierno ataca y yo lo que veo hacia adelante es un escenario de gran conflictividad social porque no se pueden pensar que la sociedad va a pasar insensible, sin moverse ante los despidos como enfate, los allanamientos en comedores, como en las organizaciones sociales, el movimiento de mujeres que ahora va a salir el 3J porque lo de Barracas no lo vamos a dejar pasar y el discurso de odio tampoco, que es el que es caldo de cultivo para todo esto. Bueno, va a haber conflictividad social porque este es un gobierno espantoso, brutal y reaccionario que ataca y no para de atacar. Y además espero que las direcciones sindicales y políticas también, como el kirchnerismo, le deje de dar la gobernabilidad que le está dando. Porque si Milei sigue así hasta ahora... que ¿No le han votado una ley? Pero si no le han votado una ley el kirchnerismo. El problema no es lo que le vote o no le vote en el Congreso. El problema es que tiene la organización. Que Cristina dijo que quiere que le vaya bien. ¿Qué tiene que hacer? Salir a la calle. Tiene la organización política más grande de la Argentina. ¿Cómo? Por ahí no sale porque no puede. Tiene la organización política más grande de la Argentina y no lo llaman a luchar. Manuela, gracias. Y te digo porque lo hablo con la gente que conozco el día a día, no los grandes dirigentes, le digo la gente que confío, la gente del día a día. Así que bueno, ahí va mi crítica. Dale, gracias. Gracias a vos, que tengas buena tarde, Maxi. Manuela Castañera, dirigente nacional del Nuevo Más.